La nueva taxonomía del investigador Robert Marzano y del pedagogo John Kendall es una propuesta teórica para el diseño y clasificación de los objetivos educativos. Actualiza la taxonomía de Benjamin Bloom. Se basa en los últimos avances científicos en el campo de la psicología y de las neurociencias de cómo se lleva a cabo el proceso de aprendizaje. La taxonomía de los objetivos de la educación de Bloom se sustenta en grados de dificultad de procesamiento mental, contrario a lo que Marzano y Kendall proponen, ya que coinciden con el principio establecido en la psicología, de que el más complejo de los procesos puede ser aprendido en el nivel en el que se lleva a cabo con poco o ningún esfuerzo consciente. Por ejemplo, la serie de procesos complejos que se requieren al conducir un automóvil en horas pico. Además, en el campo de las neurociencias el aprendizaje es la receptividad creada y fortalecida que se produce en el cerebro a partir de señales eléctricas y químicas, las cuales activan o inhiben la sinapsis neuronal del axón con las dendritas. Los avances en este campo sustentan que el cerebro es atraído por lo novedoso o creativo y que tendemos a poner mayor atención según la intensidad de las cosas, además de que la motivación y las emociones son determinantes en el esmero al aprender. Es un proceso que inicia siempre con el sistema interno de la persona, entendido como aquel que controla involucrarse en una nueva tarea y que también se encarga de determinar el nivel de energía o motivación asignado a la nueva tarea. Después participa el sistema metacognitivo como el responsable del diseño de estrategias para lograr el aprendizaje, que interactúa continuamente con el sistema cognitivo. Este último funge la actividad mental de procesar eficazmente la información. En la nueva taxonomía la memoria se le considera como de un solo tipo, con tres funciones: sensorial, permanente y de trabajo sensorial, donde se registra la información percibida en breves periodos de tiempo, misma que tiende a olvidarse si no está codificada. Permanente contiene la información, la organización de las ideas, habilidades y procesos que constituyen los dominios del conocimiento. Trabajo es la que emplea ambas memorias. Es donde se procesan los datos de forma activa al momento de necesitarlos. La nueva taxonomía se concibe como un modelo bidimensional de 4 componentes, 3 en una dimensión de 6 categorías de cómo procesamos la información, las cuales son: sistema interno, sistema metacognitivo y el sistema cognitivo, conformado por la utilización, el análisis, la comprensión y la recuperación de la información, y un cuarto componente, el conocimiento, en una dimensión que especifica 3 dominios: información, procedimientos mentales y procedimientos psicomotores. El sistema interno del pensamiento consiste en la interrelación de actitudes, creencias y emociones que determinan la atención y motivación a aprender, y así activar los demás sistemas del pensamiento. Se conforma de 4 tipos de operaciones mentales: examinación de la motivación, identifica el nivel de motivación para aprender y la interrelación de cómo la eficacia de las creencias y la respuesta emocional regulan el nivel de motivación, examinación de las respuestas emocionales. Analiza el grado en que un sujeto tiene una respuesta emocional ante un componente de conocimiento dado y la parte que desempeña en la respuesta de una de las motivaciones. Examinación de la eficacia, indaga el grado en que la persona cree tener la capacidad, el poder o los recursos necesarios para cambiar una situación. Y examinación de la importancia, con base en que se cumpla una de 2 condiciones: que se perciban como una forma crucial para satisfacer una necesidad básica o en el logro de un objetivo personal. Sistema metacognitivo, considerado como el responsable de la supervisión, evaluación y regulador del funcionamiento de todos los otros tipos de pensamiento. El sistema metacognitivo se conforma de 4 tipos de operaciones mentales: monitoreo de la precisión, la disposición del sujeto de aprender nuevas tareas, por lo que se requiere determinar el grado en que se es correcto en términos de entender que uno tiene un conocimiento en específico; monitoreo de la claridad, la disposición del sujeto de aprender nuevas tareas, por lo que se requiere determinar el grado en que un individuo es claro sobre aspectos específicos del conocimiento. La claridad se define aquí como exenta de indistinción o ambigüedad. Monitoreo de los procesos, supervisa la eficacia de un procedimiento que se utiliza en una tarea. Implica determinar en tiempo real del grado de eficacia que se está llevando con respecto a un procedimiento. Especificación de las metas, establece una meta y desarrolla un plan en relación con esa actividad.
Sistema cognitivo. Una vez que el sujeto decide involucrarse en una nueva tarea y que establece las acciones mentales de pensar, estudiar y aprender, entra en un juego constante el sistema cognitivo como el responsable de la construcción del conocimiento a partir de los procesos de recuperación, comprensión, análisis y utilización del conocimiento. Recuperación implica el simple reconocimiento, recuerdo o la ejecución de los conocimientos a partir de la activación y transferencia de conocimiento de la memoria permanente a la memoria de trabajo. Comprende dos operaciones mentales: recuerdo, como la actividad mental que requiere cierto nivel de reconocimiento, además de la producción de cierta información, y reconocimiento, comprendido como la relación que se da entre un estímulo y la información almacenada en la memoria permanente. Comprensión refiere al almacenamiento del conocimiento a la memoria permanente de manera más significativa, traducido, para el sujeto, de tal manera que implica la integración y la representación simbólica de lo más importante en comparación con los aspectos menos importantes de un conocimiento. Se basa en dos operaciones mentales: simbolización. La operación mental es asumir una integración precisa del conocimiento porque la mayor parte del conocimiento de información se puede simbolizar utilizando un pequeño conjunto de patrones de organización como de características, patrones de causa, secuencia, solución de problemas y generalización. Integración es la actividad mental que refiere combinar el nuevo conocimiento con el conocimiento que reside en la memoria permanente. Análisis, como el proceso de descomponer un todo en partes comprensibles y así suscitar la extensión razonada del conocimiento, implica la revisión de todo el conocimiento en detalle a definir y, como consecuencia, generar nuevas conclusiones. Comprende 5 operaciones mentales: especificación, como el proceso mental de generar nuevas aplicaciones con base en una generalización o principio, implica decisiones y predicciones de defensa de lo que podría suceder o lo que va a suceder necesariamente en una situación dada. Generalización, como el proceso de abstraer lo que es común y esencial de algo a partir de lo que ya se conoce, de la búsqueda y explicación de patrones o conexiones de la información. Análisis del error, parte de decidir conscientemente la validez del conocimiento con base en criterios explícitos y de identificar los posibles errores en el razonamiento presentado, lo que supone que la información es falsa o inexacta. Clasificación, como la operación mental que tiende a organizar el conocimiento en categorías significativas a partir de sus características. Implica identificar categorías de orden superior de un conocimiento en particular, así como las categorías subordinadas en las que el conocimiento puede ser organizado. Y asimilación, proceso mental para identificar similitudes como diferencias entre los componentes del conocimiento como lo son los atributos o características. Utilización, como el proceso mental donde se emplean de forma específica los conocimientos. Comprende 4 operaciones mentales: investigación, proceso de examinar un pasado, presente o futuro de una situación. Implica la generación de hipótesis y pruebas a partir de que los datos recolectados son producto de afirmaciones y opiniones que han sido expresadas por otros con base en principios y criterios de tipo estadístico para la prueba de la hipótesis. Experimentación, el proceso de generar y comprobar hipótesis con el fin de entender un fenómeno físico o psicológico a partir de hacer predicciones basadas en principios conocidos o hipotéticos, del diseño para probarlas y de la evaluación de los resultados. Resolución de problemas, cuando se intenta superar obstáculos a partir de identificar, evaluar, seleccionar y ejecutar alternativas y, de esta manera, lograr una meta. Y toma de decisiones, cuando se debe elegir entre 2 o más alternativas que en un principio parecen iguales. Dominios del conocimiento. En la nueva taxonomía, los dominios del conocimiento son operados por los sistemas de pensamiento. Se define al conocimiento como poco más que el recuerdo de la idea o fenómeno en una forma muy cercana a aquel en el que se encontró originalmente. Divide el conocimiento en 3 dominios relacionados: información, considerado el que del conocimiento; procedimientos mentales y procedimientos psicomotores, considerados el cómo se hace. Información. El conocimiento denominado información trata de que el aprendiz debe entender una cierta cantidad de vocabulario básico en un tema antes de que puedan comprender los hechos, generalizaciones o principios de los contenidos educativos, y que estos se representan en la memoria en forma de preposiciones que dan sentido en la emisión de juicios con la capacidad de combinarse para así formar información más compleja. El conocimiento e información se dividen: detalles y organización de las ideas.
Los detalles se conforman por palabras de vocabulario, es el nivel más específico del conocimiento informativo, hechos, que tienen que ver con las características siguientes, personas reales o ficticias, de un lugar en específico, de la vida o cosas inertes, de un evento en particular, y secuencia de tiempo, referente a eventos importantes que ocurrieron entre dos puntos en el tiempo y que se aplican a una única situación. La organización de las ideas con base en generalizaciones, como las afirmaciones para las que se pueden proporcionar ejemplos, que se declaran de forma general con las características siguientes: clases de personas, lugares, cosas vivientes y no vivientes, eventos, abstracciones, principios, son los tipos específicos de las generalizaciones que se ocupan de dos tipos de relaciones que se pueden ejemplificar en una serie de situaciones de causa-efecto, articulan la relación causal, y de correlación, no causal. Procedimientos mentales. El tipo de conocimiento denominado procedimientos mentales trata de que el alumno aprenda procesos con base en estructuras denominadas producciones, de tipo sí. Entonces, a partir de almacenar en la memoria la verbalización del proceso, de asociar, comprender y detectar los errores de un proceso para eliminarlos y de refinar el proceder hasta que se convierta en algo automático. El tipo de conocimiento procedimientos mentales se divide en procesos y habilidades. Los procesos son los macroprocedimientos, son procedimientos muy robustos que tienen una diversidad de posibles productos o resultados e implican la ejecución de muchos procedimientos secundarios relacionados entre sí, conocidos como macroprocesos o procedimientos complejos. Las habilidades son aquellas que se pueden ejecutar de forma automática o con poco pensamiento consciente, y son de tres tipos. Tácticas, se componen de normas generales en flujo para ejecutar o lograr algo. Algoritmos, se refiere a los procedimientos que normalmente no varían en aplicación una vez aprendido. Reglas simples, es el tipo de procedimiento mental más simple al ser una única regla o un pequeño conjunto de reglas para ejecutar o lograr algo. Procedimientos psicomotores. El conocimiento denominado procedimientos psicomotores se almacenan de la misma manera que los procedimientos mentales, solo con la diferencia de que tiene que ver con el proceder físico que el sujeto emplea en actividades físicas. El conocimiento procedimientos psicomotores se divide en procesos y habilidades. Los procesos son las combinaciones complejas, cuando la persona utiliza de forma conjunta procedimientos de combinación simple como es el lavarse las manos. Las habilidades son aquellas que se pueden ejecutar de forma automática o con poco pensamiento consciente y son de dos tipos. Procedimientos de combinaciones simples implican conjuntos de procedimientos físicos fundamentales que actúan en paralelo, como tomar el jabón para comenzar a lavarse las manos, y procedimientos fundamentales generalmente se desarrollan sin alguna instrucción formal, como es el ponerse de pie o sentarse.